Saludos amigos, esta Shiur es para aclarar el por qué o cuál es la razón que se pide el nombre de la madre y no del padre y qué necesidad de pedir el nombre de la madre en sí mismo, ¿no? Javarim, para aclarar, ya que hemos estado conversando entre semana de por qué se pide el nombre de la madre cuando se pide a Dios por la sanidad de un enfermo. Bien, la costumbre de mencionar el nombre de la persona, el nombre que está enfermo o enferma y el nombre de su madre. Por ejemplo, decimos, a ver, Rachel Bat Sarah, ¿no? Raquel, hija de Sara. O David ben Lea, o David, hijo de Lea, ¿no? Bueno, esto se pide cuando se reza por la salud, ¿no? Eso cuando decimos la refuá eshlema, es decir, la sanación completa. Esto, por lo general, en las sinagogas, después del rezo de la Midá, después del servicio de Torá, viene esta secuencia o momento de pedir por los enfermos. Y siempre se pide el nombre de la madre. Y bien, esta razón, bien, el por qué se pide el nombre de la madre tiene pues explicaciones en las fuentes judías y las más aceptadas e importantes, amigos, son las siguientes. Primero, la identificación más precisa y segura ante Dios. En la tradición judía, el nombre legal y espiritual de una persona, y lo decimos en hebreo, Ploni ben Plonit, es decir, fulano hijo de fulana, es decir, siempre es con la mamá, la madre. El motivo principal es que la maternidad es un hecho biológico cierto. Eso decimos en lengua aramea, la decimos como rebajá de umma, es decir, la certeza que la mayoría de la gente pues tiene de una madre, ¿no? Que el hijo que tiene pues es realmente su hijo. Mientras que la paternidad, y esto en épocas antiguas, sin pruebas de ADN como al día de hoy, podía pues ser dudosa en casos excepcionales. Por eso cuando se presenta una petición ante Dios, ante el cielo, se usa la identificación 100% indudable, es decir, confiable. El Talmud en el Tratado de Shabbat 66b y también en el Shulchan Aruch en Orach Haim 119.1 y también en el 564 establecen esa norma precisamente por eso. Punto número 2. La madre es el canal principal de la misericordia, es decir, el Rahamim, como le decimos en hebreo. Bien, la Gemara, en el Tratado de Shabbat 134a, dice que cuando un niño está enfermo, Dios lo trata con misericordia, una misericordia extra, ¿no? Más allá todavía, porque recuerda el dolor que sufrió la madre al parirlo. El Zohar y la Cábala asocian a la madre con el atributo divino de Binah, ¿no? Es decir, el entendimiento. Y también con la Shejina, es decir, la presencia de Dios, ¿no? Que en este caso la palabra Shejina es femenina, que es justamente la fuente de la compasión y la curación. Bien, al mencionar a la madre, se está activando, pues, ¿no? Simbólicamente el canal de la misericordia materna divina. Punto número 3, evocar el mérito de las matriarcas. Cuando decimos Rachel Bat Sarah, es decir, Raquel, hija de Sara, estamos conectando a la enferma con el mérito de Sarah, nuestra madre, que fue estéril y fue sanada milagrosamente. Lo mismo con Rivka, Rachel y Lea. Todas tuvieron pues dificultades de fertilidad, ¿no? O partos complicados y fueron sanadas. Mencionar a la madre es como enganchar la oración al mérito colectivo, ¿no? De las mahot, es decir, las matriarcas. Punto número 4. Práctica antigua que ya aparece en el Tanaj. En varios lugares de la Biblia, ¿no? De la Biblia hebrea, el Tanaj, se identifica a las personas por la madre cuando se trata de oración o salvación. Ejemplo, Moshe Rabbeinu ora por su hermana, en este caso su hermana mayor, Miriam, donde se dice en la Torah que Moshe clamó a Dios, diciendo, por favor, Dios, por favor, sana a ella. Eso en hebreo es el Refa Na La. Y la llama pues Miriam la profetisa,
hija de su madre. En algunos también Midrashim, así se le dice, ¿no? Ahora, David también es llamado varias veces Ben Ishai, hijo de Ishai, en este caso su padre. Pero cuando se trata de peligro o salvación, a veces se usa a la madre, como en Ruth 4:17, y también ciertos Midrashim. Vamos por partes. Primero Samuel, ahí también David es llamado repetidamente Ben Ishai, es decir, hijo de Ishai, ¿no? El papá. Sobre todo en el libro de Shmuel Aleph, es decir, primero Samuel, especialmente en los capítulos que van del 16 hasta el capítulo 20, cuando todavía pues no es rey aquí David, y todo el mundo lo identifica como el hijo de Ishai, o sea, el Ben Ishai, por su padre, justamente del mismo nombre, que era de Belén o Betlehem, el nombre de Ishai. Los lugares donde aparece varias veces esa expresión, amigos, o sea, el Ben Ishai o el hijo de Isaí, ¿no? Como lo traducimos en español, es en 1 Samuel o Shmuel Aleph 16-18, donde un siervo, ¿no? describe al joven David ante Shaul. Es decir, en este caso se refiere al profeta Shmuel, ¿no? Samuel, el siervo, ¿no? Donde se dice, pues, he visto a un hijo de Ishai, el de Betlehem, es decir, el de Belén, ¿no? Ya que papá era pues de ahí. Versículos del mismo libro, es decir, primera de Samuel, o es decir, Shmuel Aleph, capítulo 16, verso 19, capítulo 16 también, verso 20, capítulo 17, verso 12, capítulo 17, verso 13. Ahí se menciona, digamos, el linaje, ¿no? El Ben Ishai. También en el 17:17, también en el 17:58, tanto el rey de aquel tiempo, Shaul, ¿no? Y otros también así lo llaman o se refieren a él como hijo de Ishai, es decir, el Ben Ishai. También se encuentra en el mismo libro de 1 Samuel, en el capítulo 20, verso 27, verso 30, verso 31, también en el capítulo 22, verso 7, verso 8, verso 9, también en el verso 13. Ahí pues también se ve a Shaul ya enojado y celoso, ¿no? Lo menciona despectivamente varias veces como el hijo de Ishai, ¿no? O sea, el Ben Ishai, para evitar decir su nombre, ¿no? De una forma directa y enfatizar que es un don nadie, pues, como se decía así, pues, ¿no? El rey Shaul de aquel tiempo, que lo perseguía, ¿no? A David. ¿Por qué los perseguía? Pues si leen el libro, pues se van a dar cuenta que es el rey, pues, o el futuro rey, David, era una amenaza para la dinastía, ¿no? de este rey Shaul, primer rey de Israel. Bien, en segunda de Samuel aparece alguna vez más, pero ya, digamos, mucho menos, esta expresión Ben Ishai. Ahí vemos en el capítulo 20, verso 1, verso 23 también, verso 1, en la boca de Sheba Ben Bichori y en el Salmo de David, respectivamente. Leemos en el 21 de Shmuel Bet, segundo Samuel. Entonces, casualmente, había un hombre bajo, o sea, de estatura baja, llamado Sheba, hijo de Bichri, o sea, Sheba ben Bichri, uno de la tribu de Benjamín, y tocó un shafar y declaró, no tenemos parte de David, o sea, con David, ¿no? Ni herencia con el hijo de Ishai, ¿no? Cada hombre a sus tiendas, oh Israel. Eso es lo que se dice en este versículo. En Shmuel Bet 23:1, o sea, según Samuel 23:1, dice, y estas son las últimas palabras de David, las palabras de David, Ben Ishai, es decir, el hijo de Isaí o el hijo de Ishai, ¿no? Y las palabras del hombre resucitado en las alturas, ungido por el Dios de Jacob y el dulce canto de Israel, es lo que dice el texto. Vamos para resumir. El lugar donde más se repite y más se declara la expresión Ben Ishai, casi como apodo o título, es en Primera de Samuel, capítulos 16 hasta el capítulo 22, especialmente en la boca de Shaul, el rey, ¿no? Cuando ya lo ve como un rival, ¿no? A David. Y ahí en 1 Samuel, que van de los capítulos 16 hasta el 22, y si leemos todo lo que es esta parte de los capítulos que van del 16 al 22 de 1 Samuel, vamos a ver una referencia típica donde la gente pues cita cuando habla de ese uso repetitivo, ¿no? De Ben Ishai, Ben Ishai, Ben Ishai, o sea, el hijo de Isaí o el hijo de Ishai. Bien, en Ruth 4:1, ahí como que cambia la cosa. Ya no es el Ben Ishai, sino en este caso un hijo nacido de Naomi, es decir, Noemí, la traducción al español, y leo. Ruth 4:1. Y las vecinas le pusieron nombre. Un hijo ha nacido de Noemí, ¿no? De Naomi en hebreo. Y le llamaron Obed. Él es el padre de Ishai, el padre de David. Es decir, que este Obed era el abuelo, ¿no? Obviamente de David, ya que Ruth era la esposa de Obed, Ruth la moabita, ¿no? Bien, en el Talmud Tratado Brajot 55b y en tratados místicos también se refuerza esta práctica, ¿no? Bien, un resumen
corto y práctico aquí, Javier. Se menciona a la madre y no al padre. ¿Por qué? Porque la maternidad es un hecho absolutamente cierto a través de ella, de una forma también halágica, ¿no? Según la ley judía. La madre representa el canal de la misericordia, obviamente, y también la compasión divina. También porque se conecta con el mérito de las matriarcas, que fueron sanadas de enfermedades o infertilidad. Por eso, incluso si en la vida cotidiana usamos el nombre del padre, el apellido judío tradicional, ¿no? El Ben y el nombre del padre. Cuando rezamos por salud, usamos siempre el de la madre. Y esta, pues, es una de las costumbres más universales y antiguas del judaísmo. En el pasaje del Tratado de Shabbat, en el Talmud, en el 66b, tenemos un pasaje clave aquí del Talmud de Babilonia, que es la fuente principal de esta ley, de esta halajá, de mencionar el nombre de la madre cuando se reza por un enfermo o una enferma. Ahí pongo en pantalla el texto en hebreo, pero está en arameo la pronunciación. La traducción, voy leyendo, se enseñó en una baraita. Cuando se visita al enfermo, se pide por su curación, se le menciona con el nombre de su madre, porque la madre es algo cierto, es decir, que ese hijo es obviamente el hijo de esa señora, de esa mujer, de esa mamá. Y eso, para decir cierto, decimos badai, badai. Y el padre no es algo cierto, o sea, no es, digamos, 100% seguro, porque el padre, pues, es el que engendra, pero la mamá es la que da luz. Y a veces, pues, han habido casos en que no se sabe quién es el padre. Porque también se enseñó, ¿no? La certeza del mundo, es decir, el Rahabá de Umá, en este caso, ¿no? Fulano, hijo de fulana, en este caso se refiere a la madre. La madre, pues, es la garantía de una certeza absoluta. El padre es duda, y eso en hebreo decimos safek. Y pregunto, ¿no? ¿Qué significa exactamente que la madre es certeza y el padre es duda? En la época talmúdica, en la época del Talmud, y durante milenios, no existía prueba científica de paternidad. Una mujer sabe con total seguridad quién es el hijo que dio a luz, pero un hombre solo puede confiar en la fidelidad, pues, ¿no? De su esposa o en presunciones legales, ¿no? Cuando tiene que rendir cuentas ante las leyes. Pero por eso, pues, cuando se presenta una petición ante el Tribunal Celestial que exige la identificación más exacta posible, se usa la filiación, que es indudable en el 100% de los casos, es decir, la materna, ¿sí? Por la madre. En conclusión, halágica, que sacan todos los poskim, es decir, los que deciden la halajá. Vemos ahí en el Shulchan Aruch, en el Orach Haim 119.1. También en Ramban, es decir, Rabbi Moshe Ben Maimón, más conocido como Maimónides también, en Gilhot Tefilá, es decir, las leyes de la plegaria. En el 8.6 está también implícito esto de pedir por el enfermo con el nombre de la madre. También lo vemos en Mishnah Berurah, Aruch, Hashulchan, en Kaj Haim, y así, varios textos. Todos esos textos y muchos más codifican en cualquier oración por la salud, tanto en la Midá, en Misheberach, cuando uno también visita a un enfermo, etcétera, se dice siempre Ploni ben Plonit, es decir, fulano, hijo de fulana, o Plonit bat Plonit, que es también fulana, hija de fulana, ¿no? O sea, es el nombre del enfermo o la enferma que va acompañado con el nombre de la madre. Solamente los nombres, tanto del enfermo como de la madre, sus nombres, sin apellidos. Y aquí pues nunca es por el padre, ya por lo que hemos estado aclarando. Justamente también como lo dice, ¿no? En el Talmud, Tratado de Shabbat 66b, lo pongo en pantalla, en el, digamos, inciso o versículo 14, ¿no? Donde dice, a traducción, como en este caso de Rab Humna, que se fue de la casa de Rab, y Rab, que se fue de la casa de Rabí Hiyá, y Rabí Hiyá, que se fue de la casa de Rabí Yehudá Hanasí, cuando estaban borrachos. El rabino traía aceite y sal y lo frotaba en las palmas de sus manos y en las plantas de sus pies y diría, así como este aceite es claro, así se aclare el vino de fulano, ¿eh? Ahí está el término, hijo de fulanita, es decir, su madre, ¿no? En otras palabras, que se vuelven sobrios, según sigo leyendo el texto. Si no podía traer aceite y sal, o si no funcionaban, traía la arcilla de sellado de un barril y lo remojaban en agua y decía, así como esta arcilla de sellado es clara, así que el vino de fulano, otra vez el término, hijo de tal o tal, en este caso se refiere a la madre, se aclare. Hasta aquí el texto de Tratado Shabbat 66b, parte 14. Bien, la forma precisa
Ploni ben Plonit, o sea, fulano, hijo de fulana, aparece una sola vez en todo el Tanaj, pero no aparece literalmente Ploni ben Plonit, pero sí aparece la palabra Ploni, ¿no? En el contexto de Shmuel Aleph, es decir, 1 Samuel, en el capítulo 21, versículo 3, el contexto de aquí, de este pasaje, es que David está huyendo de Shaul, ¿no? El rey Shaul, y llega al sacerdote, al Cohen, ¿no? A Ahimelech en Nof, en la ciudad de Nof, para no comprometerlo, bueno. Y David inventa una historia y dice que los hombres que lo acompañan, y David dijo, ¿no? A Ahimelech, el sacerdote, el rey me encargó un asunto y me dijo que nadie sepa nada sobre el asunto que te envío y que te he encargado. Y molesté a los jóvenes para que avanzaran a un lugar oculto y secreto. Acá, secreto, oculto, es, como vemos aquí en este hebreo, Ploni. Bien, esto aparece en algunos sidurín, ¿no? Es decir, Plonit ben Ploni. Por lo general, en otros sidurín no aparece, sino dice insertar el nombre del enfermo o la enferma y el hijo de su madre, nada más, ¿no? Bien, con esto quería ya, pues, aclarar esta duda o consulta de algunos Havarim para que puedan saber por qué usamos el nombre de la madre y no el nombre del padre cuando pedimos, en este caso, una sanidad, ¿no? Por el enfermo o la enferma. Mi Havarim, me despido y con vosotros hasta cualquier momento, les traot.